Muy buenos días a todos, profesores, jurados, ingenieros y también las personas que están sintonizando. Sean bienvenidos a esta presentación, la cual se titula Diseño conceptual de un proceso productivo para la valorización de los extractos obtenidos a partir de hierbas venezolanas con uso comercial. Sin más preámbulos, continuamos. El contenido de este trabajo se divide en fundamentos de la investigación, que a su vez se subdivide en planteamiento del problema, antecedentes y objetivos. Le sigue el marco teórico, marco metodológico y concluimos con el diagrama de Gantt. Fundamentos de la investigación. La naturaleza ha representado una de las principales fuentes proveedoras de recursos importantes al ser humano desde el principio de los tiempos. Más específicamente en el siglo XXI ha venido un creciente aumento de la explotación de los compuestos de origen natural, en la cual las industrias alimentarias y farmacéuticas, también las de otras áreas como la biotecnológica, han cobrado auge por medio de investigaciones que garanticen técnicas de aprovechamiento tanto de los compuestos que se han estado descubriendo como de aquellos que se han utilizado muy poco, de modo que se frecuente más. Bien, sin embargo, uno de los elementos que ha provisto de recursos indispensables han sido las plantas, aunque es necesario cumplir con una serie de puntos para poder aprovechar su dichos recursos. El primero de ellos es considerar la localización geográfica, esto es, para que las condiciones climáticas y de tierra favorezcan el crecimiento no solo de una, sino de más especies de hierba cuyos componentes sean de interés, de modo que se puedan reducir los costos de obtención. Bien, aquellos países que poseen un gran índice de biodiversidad, no solo en flora, sino también de fauna, se les cataloga como países megadiversos, entre los que se encuentra Venezuela. Otro punto a considerar es la estructura de la planta que se va a utilizar. Bien puede ser la estructura completa, como en el caso de la borraja, pero hay ocasiones donde los componentes de interés se concentran en mayor proporción o se localizan únicamente en una parte específica, como lo es por ejemplo en las hojas, en el caso del romero, el laurel, la albahaca, entre otros. Pueden ser en las raíces, como es en el caso de la cúrcuma y el jengibre. Puede ser en el tallo, como es el caso de la corteza de canela. También puede ser el caso de las flores, como la manzanilla, en el fruto, como la vainilla y el olivo, o incluso en algunas ocasiones en los bulbos, como ocurre en el cebollín y el ajo. Una aplicación eficaz de estos componentes es garantizar que no pierdan la calidad desde el momento de la obtención hasta la formulación, procesamiento y almacenamiento. Es por ello que el método de separación que se ha utilizado es una de las etapas que va a necesitar de mayor tiempo y esfuerzo, garantizando no solo calidad, sino también rendimiento. Bien, Venezuela es uno de los países que posee las condiciones para que se den múltiples de estas hierbas de interés, pero no se dispone de no se dispone, no, la información de muchas de estas hierbas se halla muy dispersa y en general también es escasa. Es por eso que existe la necesidad de comprimir todas esas referencias para constituir una base que permita el aprovechamiento de todo su potencial. Por eso en este trabajo se plantea el diseño de un proceso para la valorización de los extractos obtenidos a partir de las hierbas venezolanas con uso comercial, partiendo desde la recopilación de la información hasta la elaboración de una lista de hierbas, la elaboración de una matriz de selección, la selección del método de extracción más apropiado, el diseño del proceso y también la oferta y la demanda, siendo la estimación de la viabilidad que tenga este proceso. Esto también con la intención de abrir puertas a futuras investigaciones que se quieran enfocar en alguna de estas hierbas, ¿ok? Ya sea poniendo a escala piloto o llevándolo incluso a escala industrial.
Los trabajos utilizados para esta como antecedentes fueron el primero realizado por Hernández en 2009, titulado Obtención del aceite esencial de vetiver Chrysopogonsis annioides L. roberti, usando extracción supercrítica y extracción convencional. Básicamente tuvo como objetivo comparar los rendimientos obtenidos entre la extracción tipo Softle y la extracción con fluido supercrítico empleando CO2 como solvente o dióxido de carbono. Se comprobó que a las condiciones óptimas de temperatura y presión, el mayor rendimiento fue para el proceso de extracción por fluido supercrítico, demostrando que no siempre los procesos sencillos a largo plazo representan los más económicos. Bien, el segundo trabajo, realizado por Arjona y Tovar en 2016, titulado Comparación de las técnicas de extracción convencionales y no convencionales de los compuestos de la hoja de hierbabuena, menta espicata. Se compararon los rendimientos entre las técnicas de hidrodestilación, extracción tipo Sosle para el caso de las convencionales y extracción asistida por ultrasonido, extracción asistida por microondas y extracción por fluido supercrítica para el caso de las no convencionales. De ello se determinó que el mejor solvente para el caso tipo Sosle entre el etanol, metanol y el N-hexano fue el metanol, pero el rendimiento entre todos ellos fue mayor para la hidrodestilación, demostrando que la técnica de extracción se ve bastante dependiente del tipo de hierba, en contraste con el trabajo anterior, el cual fue más favorable una extracción, un método no convencional. Bien, también por último tenemos el trabajo realizado por Gómez en 2016, titulado Obtención del aceite esencial de eucaliptol empleando el método de extracción convencional. Este fue con la técnica de extracción tipo Sosle, demostrando que no solo los parámetros de temperatura y presión son importantes en este proceso, sino también parámetros como la humedad, la cual demostró que dio como resultado un mayor rendimiento para el caso en que se empleaban las hojas al natural, en comparación con aquellas que estaban secas o deshidratadas. También se reportó un mayor rendimiento para el caso de cortes del tamaño, siendo mayor para los 2 centímetros cuadrados en comparación con el 0.5 centímetros cuadrados. Tanto el parámetros como el tamaño y la humedad influencian la efectividad y el rendimiento de mi proceso, aparte del tipo de hierba, la temperatura y la presión, y bueno, en sí la técnica aplicable. El objetivo general es diseñar un proceso para el aprovechamiento integral de los extractos provenientes de hierbas venezolanas con uso comercial, dividiéndose entonces los siguientes objetivos específicos. El primero es definir el estado de arte de las hierbas venezolanas con potencial uso comercial. Segundo, establecer los parámetros de selección de las hierbas estudiadas. Tercero, aplicar una matriz de selección para definir el grupo de hierbas para extracción. Cuarto, determinar las técnicas de extracción y los rendimientos teóricos aplicables a las hierbas seleccionadas. Quinto, establecer un diseño conceptual para la extracción del producto deseado. Sexto y último, estimar la factibilidad y viabilidad de la planta de extracción integral de compuestos de hierbas venezolanas. Marco teórico. Se definen las plantas con usos comerciales como aquellas que tienen en su estructura o en alguna de sus partes componentes de interés, ya sea para la elaboración de algún producto de consumo humano o simplemente ese extracto sea el mismo el producto en sí. Las hierbas representan el grupo de plantas que carecen de un tronco leñoso permanente y por ende tienen o cuentan con tallo suave, generalmente de color verde,
También suelen perecer luego de dar la simiente o después de la floración, aunque va a depender del tipo de hierba debido a que muchas son perennes. Si en sus componentes concentran esencias, entonces se denominan hierbas aromáticas. Estas son muy empleadas para el caso de los perfumes también, o aromatizantes o ambientadores. También, si tienen un efecto positivo sobre algún síntoma de la salud, se les consideran hierbas medicinales. Bien, pueden contener ambas propiedades, llamándose o denominándose hierbas aromáticas y medicinales, o no. Las formas de consumo son diversos. Se pueden hallar en aceites medicinales, comprimidos, cápsulas, pastillas, píldoras, grajeas o perlas, extractos, sus extractos en sí, infusión, macerados, aguas aromáticas, baños, compresas, esencias florales, ungüentos, gotas tipo colirio, jabones medicinales, aliños, condimentos y también como especias. Bien, cada uno de estos productos, muchos tienen efectos relajantes, tienen efectos hidratantes sobre la piel para el caso de los ungüentos, también son utilizadas como fitoterapia en caso de las esencias florales. También pueden agregar propiedades organolépticas como en el caso de los condimentos, cuya finalidad es dar sabor y en muchas ocasiones color a un platillo o un alimento en sí. Dado ello, se tienen sus beneficios, los cuales son la gran accesibilidad que tienen, pues cualquier persona, dado en nuestro país, que las condiciones en que se pueden dar, obtener la planta, ya sea comprándola y cultivándola, o simplemente adquiriendo algunos de los productos con sus derivados o con sus componentes. Generalmente lo buscan porque hay una acción sobre el cuerpo, ya sea para comodidad, ya sea para algún síntoma, para mejorar algún síntoma o para fortalecer el organismo, también para agrado, por ejemplo, del sabor, mejorar platillos, o sea, siendo algo más gustoso, pues en general siempre va a haber un atractivo en ellas, razón por la cual las personas la adquieren, teniendo entonces efectos positivos mayoritariamente y pocos colaterales, considerando que estas como cualquier otro producto debieran ser consumidos o administrados de forma moderada. Cualquier abuso, bueno, va a traer va a traer efectos negativos. Bien, también en el caso de aquellas personas que puedan o no consumirlas, necesitarán el consejo de su nutricionista o médico por excelencia. Y no se pretende tampoco desplazar la efectividad de muchos medicamentos. Ok, ellas también poseen una acción complementaria, ya sea que prepares infusiones con dos o más de estas plantas o incluso en las especias se suelen conseguir combinaciones de dos o más de ellas. Bien, entre ellas existe afinidad al ser combinadas en algún producto, lo cual suma más efectos positivos provenientes de cada una de ellas. Existe una relación con el medio cultural. Básicamente toda persona conoce de ellas o sabe aunque sea de una de ellas, ya sea que si para el dolor de cabeza, ya sea que si huelen muy bien y tienen una esencia como ambientador. De cualquier manera, las que no sean conocidas, igual existe información al alcance, pero en sí la población sabe acerca de ellas y de una u otra forma las utilizan o aplican. Ellas sugieren bajos gastos monetarios y tiempo de preparación, esto más específicamente para la escala artesanal. Ya cuando se lleva a escala de laboratorio y escala industrial es necesario realizar estudios a profundidad para poder determinar qué tanto son los gastos y qué tanto tiempo lleva la preparación de la elaboración de algún producto más complejo. No requieren procesos complejos de preparación nuevamente para el uso cotidiano de cada persona a escala artesanal. Pueden generar recursos económicos, ya sea que la hierba en sí sea vendida o se venda en alguna de sus formas, ya sea deshidratada o agregada en algún producto de alto valor, de alguna manera está presente, ¿bien? Y generan buenos recursos económicos. Finalmente son eficaces en labores culinarias y medicinales, razones por la cual
se emplean con mayor frecuencia, básicamente para eso. El comercio internacional de las hierbas desde las zonas tropicales hacia potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón y China ha tenido un creciente aumento sostenido. ¿Qué ocurre? Es cada día más solicitada por la industria del cuidado personal, la empresa alimentaria y también la farmacéutica, debido al, al buen efecto que tienen muchos de sus principios activos. Sin embargo, esto sugiere la recolección excesiva de muchas de ellas, ya que, aunque existan muchas especies, son contadas las que se utilizan. Es decir, se frecuenta más una especie en comparación con las otras porque, bueno, sus propiedades son mucho más atractivas, lo cual sugiere efectos negativos a nivel de ecosistema. Es por eso que en 1996 la organización Traffic incentiva proyectos de investigación de comercio enfocados al uso y recolección de las hierbas con la intención de determinar cuáles son aquellas especies que se frecuentan más. También elaborar regulaciones y controles que permitan satisfacer tanto la demanda poblacional como el guardar sus ecosistemas, evitar esos daños o esos efectos negativos. Esto trajo como resultado que se adelantaran informes técnicos de comercio en Ecuador, Colombia y Brasil. Ocurre que lamentablemente para el resto de los países solo se dispone de información preliminar. En el caso de Venezuela, como país megadiverso, se ha venido el crecimiento del comercio de estas hierbas. Bien, aunque a pesar de que se frecuenten, o sea alto este comercio, no se reporta la información necesaria. Es por eso que la información que se conoce es escasa. Sin embargo, autores como Giraldo, junto a sus colegas en un reporte hecho en 2009, plantea que el mercado se divide en dos: en el regulado concerniente a los fitofármacos, a los productos herbales y a cualquier derivado el cual son regulados por el Ministerio de Salud, bien, como organismo pertinente, y el no regulado perteneciente a todos aquellos comercios o locales que simplemente las venden, las mueven, pero que no suman los datos o la información, no son incluidas en estadísticas oficiales, siendo bastante difícil su estudio. Aunque este mismo autor realizó un estudio en Caracas, uno de los mayores focos de comercio de estas hierbas, logrando crear una lista con aquellas que se frecuentaban más y el motivo por el cual, a través de encuesta también, el motivo por el cual eran adquiridas o vendidas. Bien. Las características estructurales que estas hierbas posean representan una cualidad importante de ellas, ya que se pueden emplear de acuerdo a su humedad y se puede conseguir en diferentes tamaños. Con respecto a la humedad, se pueden adquirir al natural. Básicamente, la humedad al natural se vendría definiendo como el contenido de agua a la temperatura y presión ambiental del momento en que la planta es cortada, tomada o arrancada. Bien, también considerando el momento de la etapa de crecimiento de la cual se encuentre, ya que puede haber variaciones de contenido para un fruto maduro o inmaduro, o para antes de la floración a para después, bien, dependiendo de. Pero en general es para el momento en que es arrancado. La ventaja de esta forma es que suelen concentrar en mayor proporción sus componentes y ameritan de menores tiempos de extracción, más que nada cuando se les suministra calor. Bien, porque de cierta manera llegan a ser delicadas, pero también se pueden liberar en, en tiempos relativamente cortos. Sus componentes se liberan en tiempos relativamente cortos. La desventaja de esta forma es que no se pueden almacenar por largo tiempo, puesto que en la estructura comienzan reacciones biológicas que van degradando la calidad de sus componentes. La otra forma es adquirirlas secas o deshidratadas. Esto es adquirirlas al natural y someterlas a un proceso previo de secado, eliminando el contenido necesario de agua.
La ventaja es que se pueden almacenar, tienen mayor durabilidad, pero al momento de ser empleadas van a necesitar de mayores tiempos para que puedan liberar sus componentes en caso de administrarles calor y estar en presencia de un solvente o de un medio acuoso. En sus tamaños podemos tener un tamaño completo, el cual va a depender del tipo de planta, porque hay variedades de formas también. Pues es diferente la hoja del romero a la hoja del orégano, a la hoja de la albahaca, por ejemplo. Bien, se pueden adquirir trituradas. Básicamente esto ocurre, se suele hacer más después de una etapa de secado, para simplemente tenerla en troceado y poderla agregar en algún proceso o realizarle también incluso extracción. Bien, está la forma de cortada. Se diferencia de las trituradas básicamente porque se le da un tamaño específico, ¿bien? Y sirve como dato para mayor estudio, como en el caso de uno de los trabajos reportados en los antecedentes. Finalmente se pueden adquirir molidas, esto es reducirlas hasta polvo. Bien, incluso pueden haber tamaños de partículas en ese estado y por lo menos para el caso de las más grandes se pueden llevar a extracción, aunque también se quieren de este modo porque se quieren agregar aprovechando por completo su estructura, lo cual es bueno, por ejemplo, para la elaboración de condimentos en pasta y bueno, las especias en sí. El método de separación son procesos que permiten separar, valga la redundancia, componentes de una mezcla. Existen parámetros del cual va a depender, como por ejemplo los tipos de componentes, el tamaño de partícula y también sus fases. Se pueden clasificar en procesos químicos y procesos físicos. En general, los más utilizados suelen ser la extracción, centrifugación, decantación, cristalización, cromatografía, entre muchos otros. Nosotros nos vamos a enfocar en el proceso de extracción, el cual consiste en separar, el cual es aplicable para muchos tipos de mezclas, ya sean sólido líquido, líquido líquido o con gases, y consiste en poner en contacto la mezcla con un disolvente, lo cual permita que los componentes de interés migren de la mezcla hacia el disolvente y se puedan separar por otro proceso posteriormente, obteniendo entonces dentro del disolvente los componentes de mayor interés, ¿ok? Y bueno, al separarse, obteniendo la mayor pureza posible. De este modo, tenemos las técnicas convencionales, las cuales son el arrastre por vapor, la cual puede subdividirse en hidrodestilación, que consiste en poner en contacto en un contenedor agua líquida con la matriz vegetal, en este caso, suministrarle calor que al hervir vaya destruyendo la matriz de modo que libere sus componentes en el agua y esta a su vez pase a vapor y ese vapor sea posteriormente condensado para luego aplicarle un método de separación que permita obtener el extracto o el aceite esencial en su mayor pureza posible. La variante de hidrodifusión es que ya no se tendrá el agua líquida en contacto con la matriz en sí, pero en su lugar será el vapor formado del agua el que entre en contacto con la matriz vegetal y sea quien arrastre los componentes. Posteriormente se condensa y se realiza un proceso de separación para obtenerlo en su mayor pureza posible. El prensado consiste en aplicarle una fuerza aplastante a la matriz vegetal de modo que a través de un filtro se pueda obtener el aceite esencial del mismo. Dependiendo de si se le aplica temperatura o no, calor o no, disculpa, se puede catalogar como prensado en frío o prensado en caliente. La extracción tipo Sosle consiste en un arreglo donde en la parte más baja se contiene el disolvente en un balón aforado por lo general, al cual se le va a suministrar calor. El disolvente vaporiza llegando a la parte más alta a un condensador. Al ser pasado el líquido, cae bañando la recámara donde se encuentra la matriz vegetal. Allí entran de contacto a la temperatura que se esté realizando y entonces la matriz va liberando sus componentes. Cuando el disolvente alcanza un nivel dentro de la recámara,
este es descargado nuevamente al balón aforado del principio. La ventaja de este proceso es que se pueden realizar varias corridas y dependerá del tipo de solvente y la temperatura utilizada para que se puedan obtener buenos rendimientos. La hidrólisis ácida consiste en poner en contacto la materia vegetal con agua acidulada y suministrándole temperatura de modo que se produzcan rupturas en la estructura que permita liberar sus componentes. Es necesario controlar variables de temperatura, pH y tiempo de extracción. En las técnicas no convencionales tenemos la maceración, que suele ser empleada como una etapa previa o posterior, por ejemplo, para las técnicas convencionales, como es el caso del SOSLE, realizarla antes o después. Consiste en sumergir totalmente la materia vegetal en el disolvente, y ya sea que se le aplique o no calor, se cataloga como maceración en frío o en caliente. También los periodos de tiempo en la cual se dejan reposar suelen ser largos, de horas a incluso días. La asistida por ultrasonido se relaciona con un contenido donde mantengo en contacto al disolvente con la materia vegetal y le aplico sonidos de alta frecuencia, de modo que las vibraciones a través de la fase líquida y sólida, en este caso, permita que los componentes de la estructura sean liberados hacia el disolvente. Dependiendo de la frecuencia y la intensidad de las vibraciones, entonces tendré ultrasonido de señal para el caso de ser de alta frecuencia y baja intensidad, y o ultrasonido de potencia para en caso de ser baja frecuencia y alta intensidad. La asistida por microondas tiene que ver que al sistema yo le voy a aplicar o inducir radiación electromagnética. Esta es una manera también de aplicar calor. Por lo tanto, el tiempo de extracción es necesario y la temperatura es necesario de evaluar en este proceso. Por último, tenemos la extracción por fluido supercrítico. El disolvente, en este caso, que entrará en contacto con la materia vegetal, va a estar en condiciones supercríticas, de temperatura y presión supercrítica. Generalmente se suele emplear dióxido de carbono debido a la abundancia que existe en la atmósfera, a que también es un disolvente no reactivo, no es contaminante y tampoco es inflamable. Marco metodológico. Se entra más a fondo con lo que se va a realizar en cada uno de los objetivos específicos. Primeramente, que al definir el estado de arte de las hierbas venezolanas con potencial uso comercial será realizado a través de la documentación previa y toda recolección de información veraz y científica respecto de las mismas. De ese modo también, con dicha información, se va a establecer los parámetros de selección de las hierbas estudiadas, ya sea que sean parámetros en favor de sus productos. También se busca tener una lista de un número finito de hierbas, puesto que no se van a estudiar las 15.000 especies o las 350 tipos, pero tampoco la idea es quedarse solamente con una o con las que más se utilizan, como por ejemplo la sábila, ¿no? Una vez tenida la lista y los parámetros especificados, se va a aplicar la matriz de selección, quedando con un número más bajo de hierbas. En las hierbas seleccionadas, entonces, se le van a determinar las técnicas de extracción y sus rendimientos teóricos aplicables. Bien, de modo que el análisis y la comparación permita determinar el método de extracción más favorable y efectivo, o aquel que traiga por defecto los mayores rendimientos. Ya especificada la hierba como materia prima y el método de extracción como el corazón del proceso, entonces se va a establecer un diseño conceptual para la extracción del producto deseado. Cabe destacar que podrá ser uno o más productos dependiendo de la hierba a utilizar y del atractivo que ésta tenga hacia la población. De manera que se puede elaborar el diagrama de bloques de proceso, bien, y se establezcan los balances de masas y de componentes pertinentes. También se va a realizar el diseño de un diagrama de flujo de proceso, el cual permita ahondar en cada una de las etapas, bien, y de ese modo tener un esquema de valorización o un cuadro
con la especificación de todas las variables de proceso. Finalmente se va a estimar la factibilidad y la viabilidad de la planta de extracción integral de los compuestos de las hierbas venezolanas seleccionadas, de modo que se realice un estudio de oferta y demanda y a ello también se le sumen los costos básicos. Bien, diagrama de Gantt. Se estimó, bueno, de acuerdo por todo lo que ha estado ocurriendo, que este trabajo se realice y culmine entre los meses de abril y septiembre. En todo momento, en la mayoría de las semanas, se estará realizando la revisión bibliográfica debido a que todo es meramente teórico. Y claro, al ser teórico es necesario que toda la información recolectada sea veraz y científica. Lo concerniente al anteproyecto fue efectuado de la semana 1 a la semana 5 y bueno, ya está aprobado. Todo lo concerniente al tomo 1 desde la semana 5 hasta la semana 16, que es bueno, es lo que se está terminando de efectuar y bueno, se estima que todo lo concerniente al tomo 2 ocurriría desde el 14, tomando en cuenta las correcciones, las preguntas que se vayan a realizar, los aportes, hasta la semana 20 para finalmente, Dios mediante, presentarlo en septiembre. Muchas gracias por su atención.